Luz y sal. Espero que te sea útil la información que te quiero subir. Eh, Precisamente hoy tenía una clase y pues por alguna circunstancia que no debo de subir en el video se ausentaron y tuvieron que salir personas que yo estimo en el grupo de pedagogía y que pues voy a subir este video para ellos. ¿Va? Espero detallar cosas que luego no puedo detallar porque los tiempos en sabatino son muy cortos y se siguen reduciendo con estos nuevos horarios cuatrimestrales que ya no son ni siquiera 16 sábados. Entonces, permíteme plantearlo. Estoy tratando de ser claro con esto. En, el, en la historia de la pedagogía, porque tiene que ver con lo educativo, y yo creo que todo tiene que ver con lo educativo, porque todo al final, si lo movemos a Gilles Ferry dice que la formación es una cuestión personal que requiere de atractores de formación, pero que uno al final decide qué es lo que lo atrae o qué no. Y la historia está llena de modelos pedagógicos que uno podría tomar en cuenta para poder aprender y crecer. Incluso la misma carrera que llamamos pedagogía es una carrera que antes de conocer el cristianismo de manera particular yo creía, bueno, ¿cómo es posible que tú emprendas todo esto y no lo eches a andar dentro de tus ámbitos sociales o personales? Um, entonces, el suceso social que estuve tocando en dos clases y hoy también tomo parte de esas dos clases fue el protestantismo. Entonces, bueno, resumiendo, 1517, 1900, 1850 es la parte que abarca el protestantismo. Bueno, el movimiento protestante no, porque en realidad al protestantismo se le dice 1517 y más o menos hasta 1550, 1525. No se le da más auge porque es todo el proceso que trae como consecuencia la revolución social en los países que lo adoptaron, como la reforma, porque además de esto los cristianos que estuvieron en el movimiento ni siquiera hablaban de reformar, o sea, empezó con una protesta de Martín Lutero con 25 tesis que eran cuestionar las prácticas eclesiásticas como las indulgencias y otras prácticas como el perdón y demás, que se requerían pagos y cosas de esas que eran como viciadas. Y Lutero quería, bueno, a lo mejor nuestro papa no está enterado de toda esta basura y nuestro papa no sabe de qué se trata y demás. Después Lutero cuando va a Roma como que se da cuenta que todo eso que él decía que no se daba cuenta, se dio cuenta que todo lo veían y lo tenían enfrente, sobre todo porque le toca a los Medici, los Borgia y es una etapa muy oscura de la iglesia del medievo, de la época oscura. Y fue llamada así porque precisamente la iglesia era la que controlaba todo lo que se decía acerca de Dios y censuraba todo lo que fuera ciencia. Y además ella dictaba qué idioma tenía que entenderse como el salido de Dios por un tal Constantino que había sido el primer emperador cristiano y había impuesto por espada, guerra y imposición bélica la religión. Entonces él había dicho que el latín era la lengua materna de la ciencia y de la religión. Él fue el que dijo que toda guerra que ganara él era una guerra santa y que todo país en donde él entrara tenía que ser evangelizado y vuelto cristiano, y de ahí tenemos lo que ocurrió en la Nueva España y todo lo que ocurrió en Inglaterra y todo lo que ocurrió en estos países donde hubo catolicismo. Bueno, pues todo fue impuesto, bueno, en aquel tiempo ni siquiera eran países, eran feudos, eran reinos. El reino anglo-francés, no es cierto, no es cierto, no era anglo-francés, era híjole, quiero ubicar a Alemania. ¿Cómo debo decir Alemania? Bueno, habían alianzas entre Francia y Inglaterra y este tipo de cosas. Entonces, trajo como consecuencia que
que la religión fuera impuesta, ¿no? Así fue el caso de España, y España viene a México, conquista, y bueno, toda América Latina, Portugal, que son los países más fuertes en cuanto a conquista. También estuvieron los pequeñitos, que fue Holanda o Países Bajos, que hoy se conoce, y Francia y Italia, ¿no? Que también tuvieron su parte de conquista, pero fue pequeña en realidad, en comparación de todo lo que abarcó la famosa España y lo que llamó ella la Nueva España, ¿no? Entonces, la lengua oficial con la cual nace, bueno, con la práctica, es simplemente que hay que dominar y controlar y callar, y las misas eran un negocio y la iglesia era un negocio, y todas las cosas se tenían que decir a través de padres, cardenales, sacerdotes y obispos. Entonces, hoy traté de retomar esta idea porque faltaba hablar del protestantismo, y el protestantismo precisamente cuestiona todo este tipo de prácticas y cuestiona que la iglesia domine todo lo que se debe de entender por Dios y todo lo que no se debe de entender por Dios. Y entre las cosas que uno puede leer en cualquier libro de filosofía, aunque no sea cristiano, es que el protestantismo peleaba que la gente tuviera la Biblia en su mano y en su propio idioma, y que la gente pudiera tener a través de su relación, su, su devoción racional, el conocimiento de Dios, y sostener una relación personal con Dios, con Jesucristo, nuestro Señor, que fue finalmente al que mandaron, precisamente como eso, como Cristo, como, como el enviado para la salvación, y que no necesitábamos de nadie más que creer en Él, apuntar nuestro instrumento llamado fe en la crucifixión, en la vida y obra de Jesús. Entonces, eso trajo una revolución social, eso trajo una revolución científica, eso trajo una revolución económica, eso trajo una revolución, y esos países por eso hoy son potencia, por esa resaca que quedó de todo ese llamado cristianismo. Max Weber, hoy lo decía en mi clase, Max Weber apunta por qué el cristianismo y el protestantismo movieron y transformaron al mundo como movimiento, económico, social, político, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, porque finalmente cuando tú lees en las cartas de Pablo que todo se hace para la honra y gloria de Dios, comáis o bebáis, y todo lo que hagáis es para la honra de Dios, y Dios está dentro de ti, y tú eres un templo sagrado para Dios, no importa tu clase social o tu trabajo, tu oficio, pues todo lo haces con un mayor ahínco, y donde la preparación y el conocimiento y la ciencia se abren de los conventos y salen al mundo exterior, y aparecen todos estos sacerdotes que son biólogos, astrónomos, que son genomistas, que son médicos, que son, pues, aparece toda esta nueva ciencia que estaba escondida en el monasterio, y aparece, pues obviamente trae como consecuencia que las personas se cultiven. Aparece la imprenta de Gutenberg, que es una imprenta china, pero que se vuelve a la tipología o a los tipógrafos, este, o al tipo de texto, de la letra que tú y yo conocemos en la Real Academia de la Lengua Española, y que obviamente permite que se produzcan libros en masa. Y el primer libro que se produce en masa es la Biblia, y no obstante ya habían panfletos y habían otro tipo de producciones, y, y eso propicia que el conocimiento se difunda, y en estos países los niveles de alfabetización son del 80, del 90% de su población, y el 80% de su población tiene estudios mínimo de primarias y de universidades, más de la mitad de la población. Entonces estás hablando de personas cultas, porque finalmente conocer a Dios implicaba ser culto, no implicaba que conocieras a Dios por mover una escoba o porque tu mano se la pusieras a alguien y hicieras un milagro o alguna cosa así, ¿no? Era un culto racional y era una relación personal con Dios. Entonces imagínate el poder que eso hacía con las personas. Incluso por eso Max Weber puede decir que los movimientos cristianos son resistentes a muchas cosas que no lo pueden hacer los otros movimientos ideológicos, porque los otros movimientos ideológicos son gregarios o de masas. Sin embargo, el cristianismo es único, no es individualista, pero sí es individual. Tu relación con Dios es tuya.
y por lo tanto tu forma de vivir tu cristianismo es propia con él y no hay otra forma de entenderlo. Entonces, si tú matas a un cristiano, quedan otros 1.000 millones o 100 o 30 millones o 40 millones. Y por lo tanto no puedes acabar con un cristiano. Y además no vivimos de un líder que nos diga qué hacer en términos de un humano, como en el caso de la iglesia romana que vive del papado, y que si el papado les dice pues camina por acá, pues caminan por acá, o los budistas que creen en el, no es cierto, los hinduistas que creen en el tipo ¿cómo se llama? El elegido, ay, se me fue el nombre, bueno, el señor ese que anda rapado y con su vestimenta roja, con su capita roja, ellos creen en ese señor, entonces, él les dice qué creer y qué no creer, y ellos creen en personas, entonces, eh, los, los musulmanes creen en Mahoma, y, o sea, creen en personas, finalmente no creen en Dios. Entonces nosotros creemos en un Dios que además es individual y que cada uno tiene su culto racional con él y que no necesitamos que alguien nos diga de la tierra qué es lo que tenemos que entender por Dios. Obviamente nos auxiliamos de los pastores y nos auxiliamos de... Pero si los pastores y todo eso desapareciera, mientras tengamos a la Biblia, tenemos a Dios en nosotros, y Dios ahí nos da la convicción de cómo es la vida cristiana, ¿no? La vida moral cristiana. Obviamente también la Biblia tiene pasajes arqueológicos, tiene pasajes históricos, tiene pasajes naturales, tiene pasajes que obviamente no está hecha para eso, está hecha para que reconozcamos las gracias de Dios y lo que hace Dios en la vida de los hombres, punto, nada más. Y su lucha constante de Dios, por decirlo de alguna manera, por establecer una relación personal con las personas, punto, hasta ahí. No es un libro que digas tú, híjole, ahí voy a aprender toda la historia del mundo, ni toda la biología del mundo, ni toda la sociología, ni toda la astronomía, pero sí vas a aprender bases morales y formas en las cuales te vas a saber relacionar con tu Dios de manera moral, social, moral, religiosa, moral, y no tienes por qué perderte, ¿no? Ahora, por otra parte, comenté con ellas hoy que el cristianismo trajo como consecuencia la creación de universidades. Las universidades, obviamente creían en el creacionismo, no eran universidades que hablaran del evolucionismo, que hablaran del darwinismo, que hablaran de la ciencia positiva. Les dije que el protestantismo o el cristianismo trajo como consecuencia los derechos humanos, no fue ni Roma, ni fue el hombre, ni fue el humanismo, fue en realidad el cristianismo, porque el cristianismo leyó que el ser humano había sido hecho por imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, tendríamos que ser respetados todos porque todos tenemos la imagen de Dios. Importa un cuerno si eres bonito, bajo, chueco, torcido, si eres converso o inconverso. Tú tienes que amar hasta tus enemigos, ¿no? Entonces el cristianismo crea los derechos humanos, crea la libertad de culto, crea la libertad de la ignorancia, crea la libertad de la esclavitud, crea la igualdad entre hombres y mujeres y no importaba tu clase social, o tú eras a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y eras digno de ser tratado como ser humano, pero no como ser humano por lo humanamente humano, sino porque eras hecho por Dios y Dios te regía, ¿no? Entonces eso cambia totalmente la posición de la sociedad, surgen los orfanatos, que bueno, de hecho ya se estaban trabajando desde la primera iglesia, pero ya como instituciones sociales formalmente constituidas, surgen los orfanatos, surge la famosa Cruz Roja, que fue precisamente un grupo de personas que querían asistir en medio de la guerra y marcan un trapo blanco con una cruz roja y se van corriendo a atender a alguien, y de ahí surge la Cruz Roja, de ahí surgen las instituciones de asistencia social, es decir, ahí surge la escuela primaria. Les hablé de Pestalozzi, les hablé de la escuela lacasteriana, que hablaba de la educación igualitaria, que hablaba de la educación civil, teológica, social, jurídica y científica, tanto para hombres y para mujeres. Este, es decir, el cristianismo metió toda esa revolución, ¿no? Les hablé de los países que estaban
como potencia, que en ese momento era Inglaterra, Francia, perdón, Inglaterra, Alemania, Holanda, Bélgica, Noruega, entre otros países que adoptaron el cristianismo y obviamente incrementan sus niveles de conocimiento y demás. Con ello se apareja la revolución industrial. Y por el otro lado les empecé a hablar de la otra parte, ¿no? Que tenía que hablarlo, el renacimiento y tenía que hablarles les dije que en el protestantismo también se llamó la ilustración, el siglo de las luces, el Pox Tenebras Lux, que es una de las lógicas bueno, de las frases en latín que quiere decir después de las tinieblas luz. Y hoy empecé a tocar que con la reforma se había presentado también la contrarreforma, que fue el Concilio de Trento, y el Concilio de Trento dijo, resumiéndoles, porque pues tengo 60 minutos, pero resumiéndoles, el Concilio de Trento dijo que cualquiera que desconociera lo que la Iglesia decía y que la Iglesia era la máxima autoridad en la tierra para hablar de Dios, era considerado anatema, es decir, era maldito. Entonces, ellos, entre esas cosas, entre las cosas pequeñas que no dije por falta de tiempo, bueno, es que crearon sus mini capillitas, crearon sus mini iglesias, ya dejaron de hacer esas iglesias suntuosas y etcétera, etcétera, porque el protestantismo les estaba ganando en el sentido de que habían dicho, no, o sea, todo eso es suntuosidad, todo eso es frivolidad, todo eso no es necesario, ¿no? Obviamente no dejaron de producir en sus iglesias a sus santos y a sus imágenes y seguir pidiendo dinero para, para indulgencias y seguirle haciendo creer a la gente que tenía que meterse en un confesionario y recibir una penitencia y seguir utilizando algunos fetiches como los rosarios o seguir creyendo que los mandamientos es los que dice la iglesia romana y no los que vienen en la Biblia de la traducida de la Vulgata, perdón, de la Septuaginta, traducida para las personas. Entonces, ellos siguen hablando de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina obviamente fue traducida a modo para que se leyera de tal manera que tuviéramos dependencia de tanto los santos como los sacerdotes, como de la iglesia, como de la misa. Se quitó la deidad, la suficiencia, la toda suficiencia de Dios, todo lo que es Él, su aceidad, se pierde en la versión de la Vulgata Latina, que en América Latina la que es la Biblia de América Latina, así le llaman. Esa es la que sigue haciéndole creer a la gente que es necesario leer 70 libros en lugar de 66 libros. Es la que sigue creyendo que hay que leer cosas apócrifas, que en realidad son útiles si las lees en términos sociológicos o teológicos, como referencia de cómo se veía el cristianismo en ese tiempo, en la primera iglesia, pero en realidad son libros apócrifos o no canónicos. Um, en la, Les hablé de que había aparecido en Francia, 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla, que no sé por qué sale en internet que es el 5 de mayo, es el 14 de julio de 1789 la toma de la Bastilla y es el inicio de la Revolución Francesa como tal. Es el desconocimiento de la iglesia, es decir, es otro país harto del romanismo, pero Francia decide que él no va a creer en ningún dios ni va a aceptar ningún tipo de reforma y aparece los liberales, los humanistas liberales. ¿Qué quiere decir con esto? Y los economicistas liberales humanistas. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios ha muerto. Hombre, sírvete de tu razón. Una frase que después va a decir Friedrich Nietzsche en 1860 y tantos, o 68 y demás, que fue cuando nacieron todos los nihilistas y los existencialistas y los no cristianos. Aparecen los Carlos Marx en Alemania escribiendo sobre el materialismo dialéctico, sobre el materialismo histórico dialéctico. Es donde aparecen los Nietzsche, es donde aparecen los sujetos que están en contra de Dios, ¿no? El liberalismo humanista, perdón, eso tampoco lo dije en la clase, se lo subo aquí en el video, es que dice que el racionalismo o la razón ya no es
producto de Dios, sino no es una producción de la ciencia positiva y del hombre. Entonces, la razón tiene que creer cosas que son visibles, medibles, verificables, cuantificables, comprobables y contrastables, tirando a la Biblia, porque la Biblia dice, la fe es en aquello en lo que no se ve, pero se espera. Entonces, yo no vi a Jesús crucificado, sin embargo, yo creo que Jesús fue crucificado. Yo no vi a Jesús resucitar, sin embargo, yo creo que Jesús resucitó. Yo no veo el Espíritu Santo, pero sin embargo, yo creo en la presencia del Espíritu Santo. Yo no veo al Padre, pero yo sé que el Padre está ahí, etcétera, 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 etcétera. No sé si me explico. En este caso, se metió esa duda o se sembró esa duda entre los pueblos cristianos. Estoy diciéndolo así muy rápido para poderlo explicar. Entraron, se infiltraron en las universidades y cuestionaron la validez de la Biblia, la inerrancia y la toda suficiencia de la Biblia, la sola escritura, y decidieron decir que todo lo que se escribía en la Biblia no necesariamente era real, no necesariamente era cierto. Algunas cosas eran como poesía, algunas otras cosas eran como alegóricas, algunas otras cosas que no era posible incluso que hubiera sido creado el universo en 6 días de 24 horas. O sea, que eso era absurdo, que habría que hablar de millones de millones de millones de millones de años. ¿Por qué? Porque ya habían salido un tal Charles Darwin, que había hablado de una palabra que le dio alta traste a todo lo que signifique cristianismo y a todo lo que implique la aceidad de Dios y la autosuficiencia y su poder y demás, que es el evolucionismo. La palabra evolucionismo le dio en la torre a todo eso, trajo como consecuencia el gregarismo, el sectarismo, la xenofobia y demás, justificando que existían razas inferiores y razas superiores, y justificando que como al Señor se le ocurrió que nosotros teníamos más cara de monos que cualquier otro animal, entonces habíamos venido del mono, y que eso se apega junto a la ciencia positiva o al positivismo, que dice que el ser humano pasa por 3 estadios: el estadio teológico o el infante, el estadio metafísico o el adolescente, y el estadio científico como el estadio de la adultez, y que entonces el ser humano tenía que pensar que la ciencia era la madurez y era el tiempo de adultez, y que todo pueblo que se llamara adulto tenía solamente que hablar de ciencia. Y ahí salen frases como eh, amor a la cultura, ciencia igual a progreso. Frases que acuña México también, porque los mexicanos fuimos educados por algunos tipos que se fueron a estudiar a Francia, precisamente porque trajimos a un militar francés a que nos terminara de civilizar. El conservadurismo en ese momento mexicano trajo a un Porfirio Díaz, y bueno, por eso tenemos a un Justo Sierra como primer secretario de Educación, con todas las bases positivistas. Por eso tenemos un Gabino Barreda rigiendo a la UNAM, y toda la educación cargada de toda esta posición positiva, porque aunque se deshicieron de Porfirio, y aunque la Revolución Mexicana supuestamente fue ganada por los que estuvieron en contra de lo que dijo Porfirio Díaz, no desterraron y no se deshicieron del positivismo lógico científico y lo adaptaron este, a la filosofía mexicana y a la educación mexicana. Y entonces, como se ayudaron de masones, pues entonces por eso la educación en México es laica, gratuita y obligatoria, y la gente ignorante cree que el laicismo significa que no podemos hablar de religión en la escuela. Mentira. Puedes hablar de religión, tienes que hablar de religiones, tienes que hablar de posiciones ideológicas, políticas y demás. Lo que no puedes hacer es que con tu función de docente, ejerciendo tu poder, le convenzas al alumno de que tiene que creer en alguna especie de Dios o una especie de religión o algún partido político o alguna posición ideológica, ¿no? Por otra parte, está en el liberalismo francés la recuperación del grecolatinismo, la recuperación de lo que llamaron ellos el reborn o el renacimiento, que es el nacimiento de otra vez las ideologías griegas o romanas y griegas, que fueron antes de la caída de los Césares, y la instauración del imperio cristiano romano. Era una posición que creía que
la helenización del mundo era necesaria porque la cultura helénica era lo mejor que había en el mundo, ¿no? Y que Roma tenía el gran poder militar y el control del mundo, pero lo que era la cultura helénica era lo mejor que podíamos aprender. Y entonces la cultura helénica es homocentrista y es cuerpocentrista, y entonces todo lo que se celebra ahí es el cuerpo, el culto al cuerpo, el culto al hombre y el culto a las deidades en base a nuestra humanidad. Es decir, ni siquiera son deidades que tengan características como que divinas, que no hagan cosas malas y que se porten bien y todo eso. No, al contrario, son deidades perversas, depravadas, que si tú eres depravado, celoso, promiscuo, endogámico, zoofílico y demás, pues tus dioses también, ¿no? Entonces, les dije incluso como para comentarles que en los Juegos Olímpicos andaba todo el mundo desnudo y les dio mucha risa, ¿no? Por ahí vi una cara como de satisfacción y decían, órale, qué bien, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Bueno, porque era un culto al cuerpo. O sea, se supone que los que estaban en los Juegos Olímpicos eran hombres, bien dotados. Todavía no participaban las mujeres, todavía no entraba el bendito feminismo al mundo. Entonces los Juegos Olímpicos eran juegos, además eran juegos a muerte. O sea, tú boxeabas y hasta que no matabas al otro tipo, no habías ganado, ¿no? Entonces eran el liberalismo racional o el liberalismo económico lo que pugnaba es que todo lo que existía en la Biblia era una farsa, que la ciencia positiva era lo único que contaba y que entonces había que escribir una nueva ciencia que hablara del origen del hombre y del universo, ¿no? Y entonces por eso aparecen teorías como la teoría del Big Bang, como la teoría como la teoría de la implosión, como la teoría de la explosión y demás, y aparecen también los que dicen que de la materia inerte aparece la vida, ¿no? Y que nada más era esperar a que la materia inerte se juntara en un accidente, en un azar, porque ahora lo único que existe para explicar las ciencias naturales, aunque usted no lo crea, es el azar y la casualidad. O sea, el azar es el que decide qué se hace, qué ocurrió y la casualidad, ¿no? Casualmente se juntaron materia inerte, casualmente formaron moléculas, casualmente las moléculas empezaron a producir oxígeno y proteínas, casualmente se unieron con otras moléculas y empezaron a producir vida y casualmente esas células empezaron a generar seres bióticos, es decir, seres con vida, y casualmente esos seres unicelulares se volvieron pluricelulares, casualmente empezaron a desarrollar seres complejos en el mar y posteriormente casualmente salieron del mar al poblar la tierra. Casualmente uno de ellos tenía cara de mono y sobrevivió a todas las glaciaciones y todas las extinciones y todas las cosas que dicen ellos que existen y que entonces ese mono un día decidió casualmente bajar de un árbol y empezar a cazar y tomar la erección, perder su cola, evolucionar en el pulgar oponible y empezar a desarrollar armas y demás. Casualmente también un día descubrió la agricultura, casualmente un día también descubrió la ganadería, casualmente y así empezó a evolucionar. Casualmente un día también empezó a aprender lenguaje, casualmente su cerebro empezó a evolucionar, porque casualmente empezó a comer cosas que le permitieron la evolución y entonces él es lo que es ahora gracias a la casualidad. Eso dicen, eso es científico. Dios creando al hombre a imagen y semejanza en un día, no, eso no es científico, eso es absurdo, eso es magia, ¿no? Entonces hay que creer en la otra, en donde nunca pueden explicar cómo agarras materia inerte y la vuelves materia viva porque no puede ser, o sea, porque no puede ser. Entonces no pueden explicarlo, no pueden explicar cómo es que el ADN está explicando que el ser humano es ser humano y no puede ser otra cosa y no viene de ninguna otra cosa, que sí tenemos ciertas compatibilidades con otros animales y no son los monos, es la ballena, el cerdo, el delfín y son ciertas características, pero no son propiamente que nos podamos llamar delfín humano, ballena humano, cerdo humano, ¿no? Se ha descubierto que el cerebro de esos animales es igual de evolucionado que el nuestro. Se han descubierto que algunos órganos son compatibles con los nuestros, sobre todo el del cerdo. Se ha descubierto que el tejido de la rata, por ejemplo, lo puedes compatibilizar con tejido humano y poder producir algunas
partes del cuerpo dentro del cuerpo de la rata, o sea, de ahí en fuera no hay ningún tipo de semejanza. Lo que trajo como consecuencias el darwinismo, por ejemplo, es que operaban a animales, monos, y les quitaban partes para que nos las pusieran a los seres humanos, partes como los testículos, el pene, para los machos que se sentían eunucos, y lo único que trajeron como consecuencia fue cangrenas y matar a esas personas por infertilidad y otro tipo de tonterías como las transfusiones de sangre y demás, ¿no? Este, Les dije que el racionalismo liberal o el liberalismo económico estaba precedido por los Diderot, los Montesquieu, los Rousseau. Les dije que Rousseau era un autor que era enciclopédico, es decir, sabía de todo, todo. Era músico, era poeta, era politólogo, era economista, era pedagogo. Entonces él escribió un libro que se llama El Emilio, que son 20 subcapítulos, donde habla cómo agarrar a un niño y volverlo adulto y sacarlo, primero sacarlo de la sociedad, no dejar que lo críen los padres, no dejar que lo críen los ayos, llevarlo a una granja que le llamó eso el mundo natural, criarlo ahí, enseñarle bases morales, sociales, conocimientos, disciplina y demás, y después mandarlo al mundo, a un mundo podrido, enfermo, corrompido, y que él iba a ser una nueva persona entrando a ese mundo y que él no iba a tener ningún problema para involucrarse en ese mundo. Él le crea a la Eloísa, él habla incluso en el libro, y eso no se los alcancé a mencionar por los tiempos, que en ese libro, que cuando el adolescente entra a la adolescencia o el chico entra a la adolescencia, es deber del tutor estar vigilando que el niño, perdón, que el adolescente no se masturbe ni esté pensando en cosas sucias ni perturbadoras, ¿no? Lejos de lo que dice el idiota que escribió en su tesis que Rousseau era un pedófilo, ¿no? Él dice cómo tiene que ser la mujer del Emilio. Él escribe sobre Eloísa. Eloísa es una doncella, una dama, que lo único que tiene que esperar es que llegue Emilio y la tome como mujer. Ella tiene que ser una dama que sepa algo de poesía, que no tiene que saber matemáticas, que no tiene que saber de política, que no tiene que saber de nada, más que tener bien su hogar, ser limpia, es conservarse bella y siempre estar bella para su marido. Por lo tanto, cuando ella se embarazase y tuviese un hijo, ella ni siquiera lo tenía que amamantar. Para eso estaban las matronas, que eran mujeres que tenían la capacidad, porque así lo hizo Dios provisto, que sus hormonas se conectaran con el niño y ellas produjeran la leche que la madre no iba a darle a ese niño. Después del tiempo del destete había que quitar a esos niños de los ayos, porque los ayos podían contaminarlos con su ignorancia, y había que llevarse con un tutor que estuviese totalmente preparado con lo que ellos llamaban el conocimiento moderno, con el conocimiento científico, con el conocimiento de una nueva república donde no hubiese dioses, donde la ley fuera dada por los hombres, donde se reconociese el valor grecolatino del hombre, el hombre por el hombre, los derechos creados por el derecho romano, y todo eso centrado o creado precisamente para que la sociedad funcionara bien, ¿no? Él escribe, entre otras de las cosas, muy copiado del cristianismo, pero no lo aceptan porque finalmente no pueden decir que eso es copia del cristianismo, pero ellos hablan de la propiedad privada, de la iniciativa privada, de la acumulación de capital, de la distribución del capital de tal manera que no se formaran oligopolios, del uso o la propiedad privada, hasta qué límites podías llegar a tener ciertos bienes, la función del Estado, el por qué pagar impuestos, la función del Estado como el que iba a administrar algunas cosas que las sociedades no podían desarrollar. Obviamente ya estaba en vigor la revolución industrial viene de Inglaterra, en esa Inglaterra postcristiana, con la creación de la máquina de vapor de Thomas Watson y después la máquina de combustión interna, y obviamente eso trajo como consecuencia que la escuela tuviera un vuelco de 180, ¿no? La escuela era el centro donde se educaba simplemente para que tú conocieras a Dios y te educaras en ciencias y demás, y de repente se vuelve
el abastecimiento o el área de abastecimiento para mano de obra barata, medio educada y que se pudiera involucrar dentro de las empresas. Desaparecen las capillas cerca de las empresas o de las grandes ciudades y empiezan a aparecer los burdeles, las cantinas, porque si Dios ya no tiene ningún sentido, entonces también hay que quitar también tanta capilla y tantos pastores y demás. ¿Qué hace el pueblo cristiano en ese momento? Pues el pueblo cristiano se va y se recluye en sus monasterios, desaparece de la vida política, de la vida social, de la vida económica, y entonces le da florecimiento al liberalismo económico, le da poder al liberalismo económico, al liberalismo racional o al liberalismo humanista, y entonces el humanismo es el que permea hoy en las universidades. Por eso ya no hay universidades cristianas, por eso ya no puedes hablar de Oxford, Yale, Harvard y demás como centros de educación teológica. Incluso hoy está perseguidísimo que hables de Dios en los campus, que estés hablando, que llegues con una Biblia y empieces a hablarle a los alumnos de Dios, o des una conferencia o una plática sobre Dios, y a tal grado que bueno, son perseguidos este tipo de alumnos. Se cambiaron todos los departamentos que tenían que ver con Dios, con la enseñanza teológica. Obviamente salió el creacionismo de las escuelas, salió también la oración dentro de las escuelas, salió la Biblia de las escuelas, salió la Biblia incluso del ámbito jurídico. Países como Estados Unidos, que tenían los 10 mandamientos en los centros de impartición de justicia, los sacan. Y obviamente estamos viviendo bajo lo que hoy llaman la ciencia positiva, es decir, la idea de que el hombre hace al hombre, y que el hombre explica al hombre, y que el hombre tiene que encontrar en el hombre lo bondadoso, lo bueno, lo sano. Hoy tenemos, o bueno, en este corte histórico, ese es nuestro antecedente de hablar hoy de que lo humanamente humano también tiene cosas buenas, tiene cosas positivas, tiene cosas que podemos utilizar, que tiene cosas sanas, que tiene moral, que tiene ciencia, que tiene razón. Ahí es donde la ciencia empieza a tener un auge brutal de como la panacea de todos los problemas y todos los males y todos los problemas. El problema es que habíamos creído demasiado en Dios y por eso no habíamos resuelto nada, pero ahora te vas a dejar toda la ciencia, te vas a meter al laboratorio, vas a dejar la ciencia incluso en manos de ella, a la sociología, a la psicología que nace en ese tiempo, es decir, en los 1868, 67 aparece el conductismo, Pavlov, aparece en 1900 los Freuds, y obviamente porque precisamente se había el mundo metido en el problema de, bueno, ¿y ahora qué hago si no hay Dios? ¿No? ¿Qué hago con mi existencia? ¿Qué hago con mi propósito? ¿Dónde está mi propósito? Si soy producto de la casualidad, si soy producto de si soy un animal, si soy un chango sin cola. Entonces, si soy un animal racional, entonces, pero no dejo mi animalidad. Entonces empiezas a justificar muchas cosas que haces como ser humano porque dices, pues es que yo soy un animal, mi naturaleza es ser agresivo, mi naturaleza es ser incivilizado, y empiezas a hablar de idioteces como el macho alfa y la hembra alfa, y entonces el hombre guerrero y el hombre y demás, cosas así medio tontas que no tienen nada que ver con lo que Dios dijo en la Biblia. Pero obviamente, insisto, si ya pasaste del mundo de los humanos al mundo animal y resulta que tú eres parte de ese mundo animal, entonces empiezas a buscar ese tipo de cosas. Incluso en la psicología, los primeros estudios psicológicos se hicieron a través de la etiología, ¿no? Y eso lo puedes encontrar cuando estudias estructuralismo en psicología. Cómo es que los primeros estudios del humano primero fueron en base a los comportamientos de los animales en su medio, y después vieron a ver si se podían hacer en nuestro entorno. Y por eso tienes un psicólogo, Pavlov, que le dan un premio Nobel de ciencia porque el tipo descubrió que los perros podías hacerlos funcionar igual que a los seres humanos. Y los seres humanos les puedes poner un pedazo de carne y tocar una campanita, y el ser humano empieza a salivar cuando escuche la campanita, ¿no? Y es lo mismo. Y
y el señor logró el premio Nobel, ¿no? Entonces, les dije que en el liberalismo, o en el liberalismo racional, en el liberalismo humanista, lo único que importa es que el hombre sea el centro del conocimiento, de la sabiduría, de todo esto. Y que, ojo, cuando dije homocéntrico, estoy diciendo que es una falogocentría. Eso no lo dije en la clase porque ya estaba acabando la clase, pero es una falogocentría, es decir, el hombre, varón, falo quiere decir poder pene, centro quiere decir el hombre, logos quiere decir que hay una lógica y hay un orden preestablecido para hablar solamente del poder que controla a través del hombre. Y obviamente ese discurso del falogocentrismo es el que usa ahora el feminismo para decir que vivíamos en una sociedad heteropatriarcal y es una sociedad dominada por los hombres y entonces hay que deshacernos de la figura del hombre y entonces por eso hoy tenemos madres que están volviendo a sus hijos homosexuales o les quitan poder o autoridad a los hombres o dicen que ya son las mejores y gritan más alto y patean más alto y mientan más alto, ¿no? Pero viene de este modelo, que obviamente en ese tiempo que vamos a llamar, bueno, espero en la siguiente clase, si Dios me permite darles esa clase, vamos a llamarle ese periodo ya de los 1860 a los 1986, le vamos a llamar la modernidad, ¿no? Y ese tiempo de la modernidad es el que, pues hasta los 80 del siglo pasado, permitió que el mundo experimentase guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, experimentase expansionismo mundial, experimentase cambios en las posiciones sociológicas, políticas y económicas, hizo que al lado del liberalismo económico, después llamado capitalismo, este, apareciera el socialismo, permitió que la iglesia romana prevaleciera porque se logró adaptar al capitalismo, incluso entra dentro del capitalismo como la gran redentora, mártir de los teólogos de la liberación, que entre esos también desgraciadamente hubieron cristianos involucrados, cristianos evangélicos, cuando hago la diferencia, porque los romanos van a decir, pues sí soy cristiano, sí, pero tú eres cristiano que dice Dios más mis obras, Dios más mis santos, Dios más mis vírgenes, Dios más mí, ¿no? Acá es Dios solo. Yo soy un guante y digo, si Dios no entra en mí, yo sigo siendo la misma basura que fui antes, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos ya de la modernidad, bueno, ya estamos hablando de sociedades donde ya existieron movimientos como el positivismo, como el estructural funcionalismo, como el pragmatismo, como el criticismo, como el escepticismo y entre otros movimientos que, digo, si me permites hacer la lectura rápido y ya cortar el video porque ya lo hice muy extenso, el, todos estos movimientos se caracterizaron, perdón, el mismo socialismo o materialismo histórico dialéctico, todos estos movimientos se caracterizaron hasta antes del neo-marxismo y del neo-positivismo y del se basaron siempre en mover masas. Es decir, si tú quieres resumir la sociología en dos partes, es la sociología de masas y la sociología de individuos. Obviamente la sociología de individuos es la sociología posmoderna y la sociología de masas es la sociología moderna, ¿no? Donde todos teníamos que converger y entrar a una misma posición ideológica, en donde la otra posición ideológica no había servido, en donde no había algo bueno ahí. Ahí hay un sentido de que lo viejo es malo, lo bueno es lo nuevo, no lo útil es lo nuevo, lo innovador, lo que dice algo diferente, algo que es por eso incluso es el choque con la modernidad, o sea, la misma modernidad se dio cuenta que lo único que hacía era este, quitarle a Barbie un moño y ponerle un sombrero y decir, esta ya no es Barbie, no sé qué, es Barbie granjera, ¿no? Y luego quitarle el sombrero y ponerle un gorrito blanco y decir, Barbie enfermera, ¿no?
no deja de ser la misma Barbie, ¿no? La misma modernidad se dio cuenta que se estaba involucrando en sí misma, en un simplemente no haber nada nuevo, ni cambiante, ni transformador. Entonces, en el 86, Habermas, perdón, Lyotard, dice, se llegó al hartazgo, ¿no? O sea, ya la modernidad ya se agotó. Y eso aparece en una exposición de arquitectura en Estados Unidos, ¿no? Donde dicen, pues es que ya estamos haciendo lo mismo, simplemente lo estamos reciclando. Entonces, ahí es donde ya se empieza a hablar de la posmodernidad y aparejado a ello también se habla del fin del liberalismo económico, ¿no? Espero en Dios poderles platicar a ellas de las pedagogías, si es que me las encuentro en la siguiente sesión, y espero que si no, pues escuchen aquí rápidamente de lo que se va a tratar. Bueno, va a ser hablar del centramiento en el humano, pedagógicamente hablando, el conocimiento centrado en el alumno, el conocimiento centrado en lo que llamaron la educación activa versus la educación pasiva, el fin bueno, el juego entre el magicocentrismo y el juego con el alumno, y las diferentes estrategias que existen en las pedagogías de esto, que aunque estoy en la materia de epistemología, pues también las voy a tener que tocar cuando hable del escepticismo, del racionalismo, bueno, del nihilismo, del escepticismo, del pragmatismo y me falta creo que la fenomenología y el idealismo, ¿no? Espero en Cristo Jesús que, bueno, que sea útil, que les sirva y que pues puedan aprender un poquito más acá, ¿vale? Luz y sal.